La segunda temporada del Templo comienza con un desafío que muchos han enfrentado en silencio. No se trata de un enemigo visible ni de un obstáculo físico, sino de una red invisible que atrapa a millones de personas en todas partes del mundo. Es el ciclo de las deudas, un laberinto oscuro que se alimenta del miedo, de la urgencia y de la falta de claridad. Para muchos, las paredes de este laberinto parecen indestructibles, porque cada vez que intentan avanzar se encuentran con nuevos pasillos sin salida, con puertas cerradas y con pasadizos que los regresan al mismo punto de partida. Imagina caminar por un pasillo donde las luces parpadean y las sombras se alargan. Cada tarjeta de crédito, cada préstamo personal, cada deuda con intereses se convierte en un muro que te rodea, reduciendo tu visión del camino. Al principio todo parece manejable. Un pequeño crédito, una compra a cuotas, un préstamo rápido que promete solución. Pero lo que comienza como una aparente ayuda se transforma en una trampa silenciosa que consume tu energía y tu tranquilidad. El iniciado entra en el laberinto creyendo que podrá salir fácilmente, pero descubre que los pasillos son más largos de lo que pensaba y que cada giro lo lleva más adentro. El templo, en su infinita sabiduría, enseña que para salir de este laberinto no basta con correr sin dirección, porque la prisa solo conduce a más confusión. Lo primero es detenerse, respirar y encender la luz de la conciencia. La deuda se vuelve peligrosa cuando es invisible, cuando no se mide, cuando se ignora. El primer paso para salir del ciclo de deudas es iluminar los pasillos oscuros con la claridad de la verdad. Eso significa mirar de frente cada compromiso financiero, cada cuota pendiente, cada interés que se acumula día tras día. El iniciado observa que, en los muros del laberinto, hay símbolos que representan las emociones que lo mantienen atrapado. El miedo a quedarse sin dinero, la ansiedad de no llegar a fin de mes, la tentación del consumo inmediato, la vergüenza de reconocer que se está endeudado. Estas emociones se entrelazan como enredaderas que bloquean las salidas. El templo enseña que para atravesar el laberinto hay que cortar esas enredaderas con la espada del conocimiento y la disciplina. No basta con prometerse que se saldrá de deudas. Hay que construir un plan claro, paso a paso, y sostenerlo con firmeza. El ciclo de las deudas funciona como una trampa porque se alimenta de intereses compuestos en tu contra. Cada día que pasa, los muros del laberinto crecen un poco más altos. Si no se toman decisiones conscientes, la salida se aleja y la sensación de desesperanza aumenta. Por eso, el templo invita a ver las deudas no como un destino, sino como un reto que puede superarse con estrategia y determinación. El iniciado debe comprender que salir del laberinto no solo es posible, sino necesario, porque del otro lado está la libertad, la tranquilidad y la posibilidad de construir un futuro sólido. Este primer bloque del capítulo abre el mapa del laberinto y muestra sus principales trampas. A lo largo del episodio iremos recorriendo sus pasillos, identificando los engaños y aprendiendo a iluminar cada rincón. Porque salir de deudas no es únicamente un acto financiero, es un acto espiritual y mental. Una declaración de independencia frente a un sistema que se enriquece cuando tú permaneces atrapado. Cuando el iniciado avanza más adentro del laberinto, se da cuenta de que los pasillos no se construyeron de la noche a la mañana. Cada muro fue levantado poco a poco con ladrillos invisibles hechos de hábitos, decisiones y creencias acumuladas en el tiempo. La deuda no aparece como un monstruo que golpea la puerta de un día para otro, sino como un susurro que se convierte en eco y finalmente en un grito que domina todo el espacio. Comprender las raíces de este ciclo es esencial para poder encontrar la salida. El templo revela que uno de los primeros ladrillos que construyen el laberinto es la cultura del consumo inmediato. Vivimos en un mundo que grita constantemente que merecemos más, que no debemos esperar, que todo puede ser nuestro ahora si estamos dispuestos a firmar un contrato o deslizar una tarjeta. La publicidad no vende productos, vende deseos. Y cuando esos deseos se mezclan con la facilidad del crédito, el iniciado se convierte en prisionero de una promesa que nunca termina de cumplirse. Otra raíz profunda es la falta de educación financiera. Desde pequeños se nos enseña a trabajar duro para ganar dinero.
pero rara vez se nos enseña cómo administrarlo. El resultado es que muchas personas entran al mundo adulto sin comprender cómo funcionan los intereses, las cuotas o las deudas a largo plazo. Así, lo que parece una solución rápida se convierte en un problema crónico. El laberinto no es solo económico, es también mental, porque el desconocimiento se transforma en terreno fértil para que las trampas prosperen. El iniciado descubre también que hay una raíz emocional que sostiene los muros del laberinto. Muchas veces la deuda no surge de una necesidad real, sino de un vacío emocional. Comprar se convierte en una manera de llenar un hueco de inseguridad, de buscar aprobación, de compensar frustraciones o de experimentar una felicidad momentánea. El templo enseña que, mientras esas heridas internas no se reconozcan, el laberinto seguirá reconstruyéndose una y otra vez. Incluso si se derriban algunos muros, otro pilar del laberinto es la falsa idea de control. Quien toma un préstamo o usa una tarjeta de crédito cree que podrá manejarlo sin problema, que tendrá los ingresos para pagar y que nunca se atrasará. Sin embargo, la vida es incierta y los imprevistos siempre llegan en el peor momento. Cuando la realidad golpea, las cuotas se acumulan y los pasillos se oscurecen. El iniciado entiende entonces que el laberinto crece más rápido de lo que puede caminar y que sin un plan consciente todo esfuerzo parece en vano. El templo ilumina al iniciado con una verdad contundente. La deuda no es solo un número en un estado de cuenta, es un reflejo de la relación que se tiene con el dinero y con uno mismo. Cada muro del laberinto cuenta una historia, y esas historias deben ser leídas con honestidad. Reconocer las raíces no es un ejercicio de culpa, sino de conciencia, porque solo al identificar cómo se construyeron los muros es posible comenzar a derribarlos. Este bloque prepara al iniciado para lo que vendrá. Ya no basta con ver la deuda como un enemigo externo, hay que mirarla como un espejo. El laberinto muestra la suma de hábitos, creencias y emociones que deben ser transformados. La salida existe, pero para hallarla se requiere encender una luz aún más fuerte. Una luz que permita no solo caminar, sino comprender el terreno que se pisa, el iniciado. Después de comprender las raíces de su laberinto, toma en sus manos una antorcha. Esa antorcha simboliza el conocimiento aplicado, no solo la teoría, sino la acción consciente. Porque conocer el problema es apenas el primer paso, lo que libera realmente es caminar con estrategia y disciplina hacia la salida. El templo enseña que el laberinto puede parecer eterno, pero cada muro puede derribarse con decisiones firmes y constantes. La primera estrategia es el inventario total. El iniciado debe escribir absolutamente todas sus deudas. No importa si son grandes o pequeñas, si se trata de una tarjeta de crédito con un saldo alto o de un préstamo personal que parece manejable. Cada muro del laberinto debe quedar registrado con claridad con sus intereses, fechas de pago y montos. Este inventario es como dibujar el mapa del laberinto, porque nadie puede encontrar la salida si no conoce el terreno. Aunque este paso puede ser doloroso, el templo recuerda que la verdad es siempre más poderosa que la ilusión. La segunda estrategia es elegir el método de avance. Existen dos caminos principales que el templo enseña. El primero es el método bola de nieve, que consiste en comenzar pagando la deuda más pequeña y avanzar de una en una hasta llegar a las más grandes. Cada deuda eliminada se convierte en un muro derribado y la energía que libera da impulso para seguir adelante. El segundo es el método avalancha, que consiste en priorizar las deudas con mayores intereses. Este camino puede ser más eficiente en números, pero requiere más disciplina porque la motivación inicial no siempre es inmediata. El iniciado debe elegir el método que mejor se adapte a su carácter, porque lo importante no es la velocidad, sino la constancia. La tercera estrategia es construir un presupuesto a prueba de fugas. En el laberinto hay puertas secretas por donde se escapan recursos sin que el iniciado lo note. Suscripciones que no usa, gastos pequeños que parecen insignificantes, compras impulsivas que se repiten una y otra vez. El templo enseña que el presupuesto no es una prisión, sino un mapa que señala hacia dónde debe dirigirse cada moneda. Cuando se controla el flujo de dinero, el laberinto comienza a perder fuerza porque cada pasillo deja de estar alimentado por el descuido.
Otra estrategia es renegociar. Muchos muros del laberinto parecen indestructibles porque sus intereses crecen día tras día. Sin embargo, el iniciado puede hablar con bancos, cooperativas o prestamistas para buscar acuerdos, consolidar deudas o reducir tasas. Aunque pueda parecer un gesto de debilidad, en realidad es un acto de sabiduría porque muestra la disposición de tomar control. El templo enseña que, incluso las piedras más firmes pueden moverse si se insiste con la fuerza adecuada. El iniciado también debe aprender a decir no. El laberinto tiene trampas nuevas en cada esquina y la tentación de adquirir más deudas siempre estará presente. Para avanzar, se necesita cerrar las puertas de entrada a nuevas obligaciones, aunque al principio parezca difícil. No se trata de vivir sin deseos, sino de aprender a esperar, de valorar más la libertad que el consumo inmediato. Cada no pronunciado con firmeza es como encender una antorcha en un pasillo oscuro. Finalmente, el templo recuerda que el camino no es instantáneo. Salir del laberinto puede tomar meses o incluso años, pero cada paso cuenta. Lo que importa no es cuánto falte, sino cuánto se ha avanzado. El iniciado debe celebrar cada muro derribado porque en esa celebración se renueva la energía para seguir adelante. Este bloque enseña que las deudas no son cadenas perpetuas. Con estrategias claras, disciplina y visión, el laberinto comienza a desmoronarse. Y mientras más muros caen, más luz entra. El iniciado empieza a sentir que la salida es posible, que no está condenado a permanecer atrapado y que cada acción consciente lo acerca a la libertad. El iniciado, con la antorcha en la mano y el mapa de las deudas iluminado, cree por un momento que el camino será sencillo. Sin embargo, al avanzar descubre que el laberinto tiene giros inesperados, trampas escondidas y pasillos que lo devuelven a lugares donde ya había estado. Aquí es donde muchos se rinden porque sienten que el esfuerzo no da frutos o que las paredes se reconstruyen más rápido de lo que logran derribarlas. El templo, sabio y eterno, enseña que la disciplina no es solo un acompañante. Es la brújula que permite mantener el rumbo aun cuando todo parece confuso. La disciplina no se trata únicamente de pagar deudas cada mes. Se trata de sostener la visión de salida incluso en los días difíciles. Es comprender que la tentación aparecerá disfrazada de necesidad, que el deseo de rendirse llegará disfrazado de descanso y que la frustración se presentará como un peso sobre los hombros. En esos momentos, el iniciado debe recordar que cada cuota pagada es un muro menos en el laberinto, aunque aún no vea la salida completa. El progreso es silencioso, pero real. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el iniciado son las recaídas. Muchas veces, después de meses de esfuerzo, surge un imprevisto o una mala decisión que lo lleva a endeudarse nuevamente. El sentimiento de fracaso puede ser tan fuerte que lo paraliza. Sin embargo, el templo enseña que una recaída no significa volver al inicio, significa tener la oportunidad de aprender. El verdadero retroceso no está en endeudarse otra vez, sino en rendirse y abandonar el camino. Quien se levanta tras caer demuestra que ya no es el mismo, que ha adquirido la fortaleza necesaria para continuar. El iniciado debe comprender que la disciplina no se impone de manera rígida, sino que se construye día tras día con pequeñas decisiones. Cada vez que decide no gastar en algo innecesario, fortalece su voluntad. Cada vez que registra sus gastos y revisa su presupuesto, refuerza su claridad. Cada vez que paga una deuda, aunque sea pequeña, alimenta su esperanza. Así es como se forja el carácter que finalmente lo sacará del laberinto. No con actos grandiosos, sino con constancia y paciencia. El templo también revela que la disciplina necesita estar acompañada de un sistema de apoyo. Caminar solo en un laberinto oscuro puede ser desgastante, por eso es sabio rodearse de personas que entiendan el camino, que inspiran y que acompañen. Puede ser un amigo, un familiar, un mentor, un libro, un curso o incluso una comunidad que comparta los mismos objetivos. Cada palabra de aliento es como una lámpara adicional que ilumina un pasillo, recordándole al iniciado que no está solo en su lucha. Otro aspecto crucial es aprender a celebrar las pequeñas victorias. Muchas veces, la mente se enfoca solo en la deuda total y olvida reconocer los avances.
El templo enseña que cada paso tiene valor y que agradecer los progresos es vital para mantener el ánimo. Cancelar una tarjeta, renegociar un préstamo, resistir la tentación de una compra impulsiva, todo cuenta. Celebrar estos logros no es vanidad, es combustible para seguir avanzando. Pero la disciplina también requiere visión a largo plazo. El iniciado no debe concentrarse únicamente en apagar incendios, sino en construir un futuro donde los incendios ya no tengan espacio. Esto significa no solo salir del laberinto, sino asegurarse de no volver a entrar. La disciplina se convierte entonces en una manera de vivir, en un hábito permanente que fortalece la relación con el dinero y evita caer de nuevo en trampas finalmente. El templo recuerda que la disciplina no es una cadena, es una llave. No debe verse como una restricción dolorosa, sino como una herramienta que abre puertas. La libertad no llega por accidente, llega por la suma de miles de decisiones disciplinadas. Cada muro que cae en el laberinto no solo libera al iniciado, también le enseña que tiene la capacidad de transformar su vida con constancia y visión. Este bloque enseña que la disciplina es el verdadero motor de la salida. Sin disciplina, incluso las mejores estrategias se desmoronan. Con disciplina, incluso los obstáculos más grandes pueden derribarse. El iniciado entiende que no hay atajos, pero tampoco hay cadenas eternas. El laberinto no es invencible y quien aprende a caminar con paciencia y fuerza terminará encontrando la salida. Porque el templo siempre recompensa al que persevera. El iniciado, tras recorrer pasillos interminables, soportar recaídas, superar tentaciones y encender la llama de la disciplina, se encuentra ahora frente al último tramo del laberinto. La oscuridad todavía lo rodea, pero ya no lo intimida como antes porque ha aprendido a dominarla. La antorcha que sostiene en su mano no es la misma que al inicio, ahora arde más fuerte, más estable y representa el fuego de su conocimiento y de su voluntad inquebrantable. En este punto del viaje, entiende que el laberinto no fue un castigo, sino un maestro que lo formó para convertirse en alguien nuevo. Salir de las deudas no es solo un proceso financiero, es una transformación interior. Cada muro derribado no era únicamente una cuota pagada, era un miedo superado. Cada pasillo recorrido no era solo un sacrificio, era una decisión consciente de no ser esclavo de las circunstancias. El iniciado empieza a comprender que las deudas eran sombras proyectadas por su propia falta de claridad y que ahora, al iluminar con su antorcha, esas sombras pierden poder. Descubre que la libertad no comienza en los números de una cuenta bancaria, sino en la mente que decide no rendirse. Al llegar a la salida del laberinto, lo primero que ve es una puerta de piedra tallada con símbolos antiguos. En ellos reconoce lecciones que vivió en carne propia: control, paciencia, visión, disciplina, resiliencia. Cada símbolo representa una herramienta que el templo le entregó. Empuja la puerta, y ésta se abre con lentitud como si también celebrara el esfuerzo invertido. Del otro lado, no hay más oscuridad, sino un horizonte amplio, luminoso, abierto, que refleja la grandeza de la libertad conquistada. El aire fresco golpea su rostro y siente que respira de una manera diferente. Ya no carga las cadenas del pasado, ahora su andar es más ligero. Comprende que la salida del laberinto no es el final de su historia, sino el inicio de una nueva etapa. Ahora que ha vencido a las deudas, debe aprender a cuidar y multiplicar su riqueza. Debe construir un futuro donde nunca más se permita entrar en cárceles de papel y números. La libertad conquistada es un punto de partida, no un destino final. El templo, en su sabiduría, le muestra que vivir sin deudas no significa vivir sin responsabilidad. Al contrario, significa caminar con la conciencia de que cada decisión financiera es un acto de creación. El dinero deja de ser un verdugo y se convierte en un aliado, deja de ser una carga y se transforma en una herramienta. El iniciado comprende que el verdadero poder no está en tener mucho, sino en saber administrar con inteligencia lo que se tiene. En este punto, el iniciado decide mirar atrás por última vez. Observa el laberinto que lo mantuvo prisionero y agradece la experiencia. Agradece las noches de incertidumbre que lo obligaron a despertar, los errores que le enseñaron a ser más sabio, las lágrimas que limpiaron sus viejos miedos.
los sacrificios que templaron su carácter. Entiende que, sin el laberinto, nunca hubiera conocido la profundidad de su propia fuerza. El templo le revela que el pasado no se borra, se integra, porque es la base que sostiene la nueva vida que ahora construirá. Desde la salida contempla el horizonte. A lo lejos se ven montañas de abundancia, ríos de oportunidades, tierras fértiles donde sembrar nuevas inversiones y un cielo despejado que invita a soñar. El iniciado sabe que el camino hacia la riqueza aún será largo, pero ya no tiene temor porque lo enfrenta con claridad y preparación. Ha demostrado que puede vencer cualquier trampa, que puede soportar cualquier carga y que puede reinventarse tantas veces como sea necesario. El gran aprendizaje es que las deudas no definen a una persona. Lo define su capacidad de decidir salir de ellas. Muchos se quedan atrapados porque creen que la salida es imposible, pero quienes encienden la antorcha del conocimiento descubren que el laberinto no es eterno, que existen caminos, que la libertad es alcanzable. El iniciado se convierte en un testimonio vivo de que nadie está condenado a vivir encadenado a tarjetas, préstamos o intereses abusivos. Todo puede transformarse si se tiene visión, disciplina y fe en el proceso. Este último tramo del viaje en el capítulo no solo entrega un mensaje financiero, entrega una verdad espiritual: el dinero es energía, y la energía fluye hacia donde se dirige la atención. Quien enfoca su atención en la desesperanza solo verá más oscuridad, pero quien dirige su mirada hacia la salida con determinación termina encontrándola. La deuda era una ilusión que parecía inquebrantable, pero el iniciado demostró que la luz siempre vence a la sombra. Al salir, el templo le entrega un último consejo: no olvides que hay otros aún atrapados en el laberinto. Tu misión ahora es guiar, inspirar y mostrarles que existe un camino, porque el conocimiento no tiene sentido si se guarda en silencio. La verdadera riqueza está en compartir la antorcha, en iluminar los pasillos de otros y en multiplicar la luz hasta que no quede nadie perdido en la oscuridad. El iniciado acepta este llamado y se convierte no solo en un vencedor, sino en un maestro para los que vendrán. Así concluye la primera lección de esta nueva temporada. Entender y salir del ciclo de deudas no es un acto financiero aislado. Es un despertar de conciencia, es el inicio de un nuevo estilo de vida. El iniciado deja el laberinto atrás, camina hacia el horizonte y descubre que lo que parecía imposible era solo el prólogo de su transformación. Ahora sabe que la libertad financiera es real, alcanzable y eterna para quien decide recorrer el camino con fe, disciplina y visión.